Nos metemos de vuelta en la cuestión sindical. Mañana se viene un paro nacional de ATE y ya estamos en contacto con Hugo Godoy, precisamente referente en el ámbito nacional. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. Marcelo Mucha, aquí en Estación 820. ¿Cómo va? Hola Marcelo, muchas gracias por llamar. Por favor. Bueno, Hugo, ¿cómo se están ya organizando para lo que será mañana esta medida de fuerza de ATE? Bueno, había un elemento, un motor principal de esta medida de fuerza que era producto de la falta de respuesta del gobierno a nuestros reiterados reclamos para que se adelante la discusión paritaria en el ámbito nacional y poder romper la pauta salarial que impone un techo del 18% que le están imponiendo desde el gobierno nacional a las provincias y a los municipios, a todos los trabajadores estatales, incluyendo docentes, judiciales, bueno, porque la política evidentemente es de ajuste que se extiende a todos los sectores del Estado, y por eso es que luego de la movilización, del paro y la movilización que hicimos el 6 de marzo, exigiendo al Ministerio de Trabajo, hicimos una marcha allí, exigiendo el adelantamiento de la paritaria, la falta de respuesta, la no reincorporación de trabajadores despedidos, bueno, y el mantener esta imposición del techo en las paritarias, hasta el punto de que nos están denunciando convenios colectivos, nos denunciaron el convenio colectivo de los trabajadores de Río Turbio, o nos imponen un convenio colectivo en el sector de los civiles de las Fuerzas Armadas que implica la baja en el salario del 30% de los trabajadores. Ahora se agrega este acuerdo que firmó el presidente Macri con los gobernadores, que además de ser una patraña propagandística, publicitaria, en realidad lo que está encubriendo es la imposición del ajuste con mucho más dureza en las provincias para que no se nombre personal, para que se mantengan esos techos, para que no se pase a trabajadores a planta permanente y se lo mantengan en la precariedad. Bueno, evidentemente hay un intento de querer imponer criterios de presentismo y productividad en la discusión salarial. Hay una profundización del ajuste y esto multiplica las razones para este paro y movilización que vamos a realizar todos los trabajadores estatales en el día de mañana, los municipales, los provinciales y los nacionales, y vamos a estar marchando en distintas provincias y aquí en la capital federal al Ministerio de Modernización. ¿Cómo ve, Godoy, el futuro, más allá de, por supuesto, la medida de fuerza de mañana y demás, este acuerdo que de alguna manera han rubricado en estas últimas horas los gobernadores con el presidente, digo, pero en general, ¿cómo ve el país? ¿Cómo está el país? Porque por un lado uno ve algunos números que oficialmente se están dando a conocer, donde hay aparentemente un mejoramiento, pero la realidad de la calle indica que todos los días hay una medida de fuerza, que todos los días la gente está movilizada, que hay despidos, cuando por el sector oficial dicen que están creciendo las fuentes de trabajo. ¿Cuál es la radiografía del país que tienen ustedes? Sí, creo que es un claroscuro, ¿no? Por un lado, una recesión económica que está direccionada, que está generada, una destrucción de puestos de empleo, cierre de comercios, de industria y de sectores productivos, traslado de la gente productores del campo a la ciudad, pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, y enriquecimiento de un sector muy reducido y privilegiado que se lleva la riqueza al exterior. 2.000 millones de dólares por mes se van al exterior en fuga de divisas, y esto es una sangría que se va a ir agudizando día a día porque hay un grupo de privilegiados, de empresas fundamentalmente transnacionales y de empresas amigas y familiares del gobierno que son las que se enriquecen mientras la mayoría se empobrece. La continuidad de esta perspectiva, la única manera que cierra es con represión, porque si hay algo que demostró y que está demostrando, y esta es la parte positiva
en el escenario actual es que nuestro pueblo no se resigna. Millones de argentinos nos estamos movilizando de manera permanente, exigiéndole al gobierno un cambio de la política económica, un gobierno que se empecina en sostenerlo, y entonces esto lo único que se avisora es un escenario de nubarrones y de represión, porque si el gobierno no cambia de rumbo, de la única manera que va a poder sostener esta política regresiva y antipopular es con acciones represivas, ¿no? Algunos comparan, digo, ustedes que han estado allí presentes también, algunos comparan esta política parecida a los 90, ¿no? Donde hay un achicamiento del Estado, donde se empieza a hablar con que, digamos, el sector estatal, hay gente que de más, que no se habla de privatizaciones porque creo que no ha quedado nada por privatizar, pero ¿es un gobierno parecido a la ideología que tenían, digamos, Menem y los años 90? Sí, no tengas ninguna duda. Es más, nosotros decimos que hay una tercera reforma del Estado en curso que le da continuidad a las anteriores reformas que se plantearon en esa época. Por eso es que si uno mira en el tiempo, no solamente va a identificar elementos comunes con la política del menemismo, de Cavallo, sino también con lo que fue Martínez de Oz en los años de la dictadura militar, o lo que fue Krieger-Bacén en la dictadura de Onganía, con una diferencia, y acá me parece que hay una de las claves que hacen dificultoso resolver esto, es que estos sectores que históricamente gobernaron a través o por el intermedio de golpes de Estado, o por intermedio de la traición de dirigentes emergentes de los sectores populares, hoy llegan con el voto popular. ¿Por qué? Y bueno, porque hay mucha confusión en importantes sectores de la población, porque hay desgaste de algunas prácticas de los partidos tradicionales, y desgaste y repudio y agotamiento de parte importante de nuestra sociedad. Entonces, es muy importante el impulso de reaccionar para no resignarse ante estas políticas que emanan del gobierno de Macri y aún de gobernadores que se dicen opositores pero después aplican la misma política, pero al mismo tiempo hay que desarrollar una tarea importante de recomposición de los sectores populares para poder vislumbrar una salida a esto, que el tema no debe ser solamente oponernos a la política de Macri, sino empezar a construir alternativas para que la salida de esto no sea el abismo al que nos lleva Macri, sino la posibilidad de una perspectiva de desarrollo solidario y soberano de nuestro país. ¿Y desde dónde debe venir esa oposición? Porque desde la política, digamos, sería aquello que se fue hace poco, que se fue un año y pico atrás del gobierno, o algún sector de izquierda. Digo, ¿qué rol van a cumplir los sectores gremiales precisamente en este futuro con un escenario de mucha movilización y de mucha protesta? Sí, yo creo que los cambios tienen que ser para mejor, no para peor, y que los cambios tienen que ser para ir para adelante, no para ir para atrás. Yo me animaría a decir que creo que en las bases de este hecho tan positivo, que hayan millones en las últimas semanas y en meses, millones de argentinos los que hemos salido a la calle a plantear distintas posiciones alternativas a lo que plantea el gobierno del presidente Macri y de los gobernadores que se le subordinan, es no solamente un reclamo, un planteo de los sectores sindicales. Acá los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios nos expresamos en organizaciones que no solamente son las tradicionales. Hay una búsqueda de construir un nuevo modelo sindical, un nuevo modelo de organización y de articulación de los sectores populares
que creo que se va a expresar porque, bueno, los males de la democracia se deben resolver con más democracia, y eso implica producir también cambios en la estructura de representación tradicional, porque está claro de que las estructuras tradicionales no dieron cuenta de las necesidades que tenemos como sociedad. Hugo, finalmente, y volviendo al paro nacional de mañana de los trabajadores del Estado, digamos, ¿va a haber movilizaciones? ¿Cuáles serán los puntos? ¿De qué manera están precisamente organizando todo esto? Sí, así es, el paro va a ser de los trabajadores de los estados municipales, provinciales y nacionales. Va a haber movilizaciones en todo el territorio nacional, no solamente de ATE, sino también de otras organizaciones como la Federación de Profesionales de la Salud y otras organizaciones en las provincias, y aquí en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentraremos los trabajadores del Estado provincial, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional. A las 11 de la mañana vamos a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y desde allí marcharemos hacia las puertas del Ministerio de Modernización, donde una vez más vamos a reclamar el adelantamiento de las paritarias, que sean discusiones libres y sin techo, que se reincorpore a los trabajadores injustamente despedidos y que el aumento salarial sea sin ningún tipo de condicionamiento y con la posibilidad de recuperar lo que perdimos el año pasado y lo que nos quieren hacer perder este año, porque este año la inflación no va a estar por debajo del 25%, así que cuanto menos lo que no queremos es seguir perdiendo los trabajadores en la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos. Está claro. Hugo, como siempre, un gusto charlar con usted, muy amable. Muchísimas gracias, Marcelo, un saludo a toda la audiencia. Gracias.